Hola a todos nuestros seguidores del Modo Planner. Hoy una nueva entrega del informe económico con Sebastián Ricardi. Seba, antes de empezar, quería retomar un poco la estructura que habíamos armado la semana pasada respecto de los temas que iban a marcar la agenda de septiembre. Primero, obviamente, hablando de la crisis sanitaria, que sigue siendo uno de los temas excluyentes de la realidad, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Después ir un poco más a los temas institucionales de Argentina. Esta semana tuvimos el tratamiento en el Senado de la reforma judicial y ayer se presentó el impuesto a las grandes fortunas. Después seguir con el tema de canje de deuda, para las novedades que va a haber a principios de esta semana. Luego entender un poco el tema que se viene en cuanto a tratamiento de presupuesto y negociaciones con el FMI que el gobierno tiene que encarar. Y finalmente tocar algunos temas de coyuntura de la economía. La semana pasada habíamos mencionado algo de la sequía, por ejemplo, que podía llegar a afectar la disponibilidad de divisas para el país. Así que si te parece, marcamos esta hoja de ruta y empezamos. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo andas vos? ¿Cómo andan todos nuestros seguidores? Hiciste una introducción perfecta para darme pie y decir qué es lo que ocurrió ayer, porque justo tuvimos el anuncio, un nuevo anuncio, con todas las rarezas, y está bueno arrancar ahí, ¿no? A veces la economía y los números no son solamente las estadísticas, sino entender todo el conjunto macro, por eso hacemos este informe, y lo que sucedió ayer para mí no es algo menor. Hubo muchos, durante todo el día se estableció cómo iba a ser la comunicación del presidente, si iba a ser o no con el gobernador de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, al final del día, recién llegó ese famoso video de 5 minutos, que fue todo un cambio respecto a la estrategia que tenían para transmitir las novedades sobre la cuarentena, sobre el aislamiento que existe en Argentina, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, esto nos permite sacar un conjunto de conclusiones. Lo primero es que probablemente el gobierno ha dicho, bueno, estamos con un promedio entre 200 y 300 muertos diarios en el país, lamentablemente es de lo más alto, no solo en la región, hoy Argentina está entre los 5 países que más fallecidos por millón de habitantes tiene en el mundo, de los que se registran diariamente, entonces la situación no es sencilla, pero claro, si uno lo mide, por ejemplo, con lo que pasa con nuestro socio y vecino Brasil, que es de los que más daño ha tenido por la pandemia, hoy Argentina está en los mismos niveles, hay días en que lo supera. Y Brasil está en un pico o una curva aplanada, ese pico que nunca que se amesetó, pero nunca bajó. Entonces esa curva, la gran pregunta es si Argentina, hasta el día que aparezca la vacuna, hoy la apuesta del gobierno es, bueno, hicimos lo que pudimos, pedimos responsabilidad individual, pero más que esto no se puede. Y vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva realidad hasta que haya una salida en base a la medicina, ¿no? Científica. Esto es un enorme riesgo, porque es lo que le está pasando a Brasil, que mientras muestra mejoras en la economía, porque los está mostrando, porque como nunca paró como Argentina, la verdad es que si Argentina hoy piensa continuar desde esta base de actividad, pero con este nivel de contagios y de fallecidos, va a ser muy difícil, pero es claro que la estrategia del gobierno ha virado y hoy muestra ver de qué manera, mirando la agenda hacia otro lado, más hacia lo productivo, puede acostumbrarse a esta realidad hasta que haya una respuesta en lo medicinal. Y antes de seguir cambiando más temas, el segundo punto que dijiste es, se aprobó la reforma judicial, hubo media sanción en el Senado, se presentó ayer, si no me equivoco, en diputados este impuesto a la riqueza que supuestamente va a ser por única vez, como tantas nuevas imposiciones tributarias extraordinarias que después se volvieron cotidianas, y la verdad es que es otra cosa que afecta la cuestión institucional y las certezas para los inversores. Así que habrá que ver qué pasa en la Cámara Baja, que estos dos proyectos van a estar puestas todas las miras de la gente y de la opinión pública ahí y de los actores económicos para ver si sale o no, porque va a marcar un freno o no a las ideas que tiene el gobierno, ¿no? Y Seba, yendo en específico al tema de canje de deuda, ¿qué nos podés contar? Porque sé que a principios de esta semana, bueno, se va a formalizar un poco eh, la propuesta, no sé, explícanos ahí vos que sos el especialista. Exactamente, vos sabés que tan larga fue la novela, el lunes va a llegar a su fin, ya ayer anticiparon, esto está priciado en los mercados, vale decir que todos
ya sabíamos luego del 3 de agosto, cuando se anunció un acuerdo con los principales fondos, que Argentina muy probablemente iba a salir del default. Ese mes que pasó y que termina el 4 de septiembre, el lunes, cuando se anuncian los resultados, perdón, el 4 de septiembre, el viernes, se emitan los bonos, luego de que el lunes 31 de agosto, y está bien el calendario, se anuncien los resultados. Bueno, todos suponemos que Argentina supera por la aprobación, que se cree que es superior al 90% de todos los bonistas. Es un éxito, esto hay que remarcarlo, más allá de todo el tiempo que llevó. Bueno, Argentina va a salir de su noveno default. Hay que ver si alguna serie de bonos no supera esas CACs, esas cláusulas. Sería muy difícil que en alguna en particular no se alcance el tope y no entren todos los bonistas. Pero bueno, se descarta que esto no va a ocurrir, habrá que estar atentos. A partir del 7 de septiembre, el otro lunes, los nuevos bonos empiezan a emitirse. Pero hasta ahora lo que podemos decir es que en esta semana, como los bonos que estaban ahora y se están yendo prácticamente no han tenido volumen de operaciones, ¿por qué? Porque los que compran tienen que entrar al canje y los que venden probablemente ya entraron al canje o los vendieron previamente. Todo esto hizo que, por ejemplo, el dólar financiero, ya estamos viéndolo en pantalla, haya estado no solamente muy tranquilo, sino que haya bajado rotundamente. Esto es una, llamémosle buena noticia, pero cuando decimos que bajó, fíjense, el contado con liqui está en 125,50, está en los valores de hace 10 días, y el dólar MEP está en 121,50, y aquí tenemos el dólar oficial que siguió con su 0,57% de variación semanal, que ahora vamos a tocar el tema en el final del informe respecto a lo que son las reservas, y el dólar blue que ayer bajó 2 pesos en lo que son estas semanas atípicas, ¿sí? Porque lo que va a venir y lo que nos va a mostrar el nuevo horizonte es el lunes 7 de septiembre. O sea, esta semana que viene también va a ser relativamente pacífica, porque va a haber poco volumen, pero a partir de ahí veremos qué es lo que sucede y qué pasó con los números bursátiles, con la bolsa de valores a nivel de acciones. Bueno, estamos viendo, antes que nada, el riesgo país ni se movió, por esto que decíamos de los bonos, y el Merval en pesos, tanto el Merval en pesos como en dólares y los ADR estuvieron 4 días de la semana hundidos, ¿sí? Siguieron la lógica de las semanas anteriores, pero ayer tuvieron una enorme alza que vino también apalancado por lo que ocurrió en el mundo, que ahora vamos a ver, pero aquí vemos, finalmente los ADR cerraron casi 5% en promedio, que ahora vamos a ver un gráfico muy interesante. El Merval en dólares, por lo que fue el contado con liqui, que se apreció 5 puntos arriba, y el Merval en pesos ayer subió 5 puntos, pero en el promedio de la semana terminó 2,5 abajo. Y acá te muestro este gráfico que me parece que es muy interesante. Acá tenés de un año atrás a la actualidad, ¿qué pasó con el Grupo Financiero Galicia? Es nuestro ADR favorito porque es de los que más volumen tiene, ¿sí? Y los que nos marcan claramente un sendero de cómo funcionan las acciones argentinas que cotizan en New York. Ese puntito verde final que vemos es el alza que tuvo ayer. Fíjate todo atrás lo que fueron ya más de 15 jornadas en negativo que tuvo después de lo que fue el acuerdo por la deuda. O sea, cuando todos pensaban que se iba hacia arriba, hacia los 15 o 18 dólares, se fue hacia los 10. Y verás una barra con un contorno verde que es una especie de resistencia que tuvo desde las PASO. Fíjense esa caída brutal que tuvo post PASO hace un año. Hasta ahora solamente lo venció el momento de la crisis de la pandemia que vemos en marzo, abril, y empezó a subir en mayo, pero cada vez que el ADR de Galicia llegó a los 10 dólares en descenso, armó una especie de vela, como se le dice en la jerga financiera, y terminó rebotando mínimamente o un poco más. Veremos ahora si luego de esta noticia de la deuda genera una tendencia, aunque sea mínimamente positiva, de aquí a lo que va a ser septiembre y el anuncio de lo que es el presupuesto y las conversaciones con el FMI que oficialmente se iniciaron esta semana. Seba, ok, te traigo un poquito de vuelta al tema dólar. Estuve leyendo que el Banco Central aumentó mucho la posición de futuros, estimo que para Sí, contener obviamente el valor del oficial. ¿Eso puede tener, o esa es otro indicio de que puede llegar a haber una devaluación en el futuro si no se atacan los problemas de raíz que tiene tanto la política monetaria como la fiscal? exactamente. Ahora cuando veamos el tema del dólar lo vamos a notar bastante esto que decís. Nosotros no estamos en general pasando el dato de futuros porque
muy pocas veces lo comunica el Banco Central, porque uno no tiene quién es el que opera en futuro. Se supone que es principalmente central. Es un tema que vamos a tomar en los micros que hacemos en la semana sobre macroeconomía. Ustedes saben que el miércoles pasado hablamos de déficit fiscal, ahora vamos a retomar lo del dólar index, el dólar que mide el índice que mide el valor del dólar a nivel global. Lo que es a futuros es un mecanismo que tiene el Banco Central que lo está usando de manera, podríamos decir, hasta abusiva, porque no hay otras que oferten este tipo de acciones, que es no usando los dólares, o sea, usar los pesos con vencimiento a finales de cada mes para, de acuerdo a la cotización oficial, darle una diferencia a quien apostó por un dólar futuro. Es algo así, pero uno cree que no toca la reserva, pero sí, porque en realidad estás operando con activos del Banco Central. Es un tema que vamos a tocar dentro de los próximos informes, porque cuando termine saltando esto, para que ustedes tengan una idea, fue el primer gran problema que tuvo Macri cuando asumió en 2015. El gobierno de Cristina le dejó una bola de 15.000 millones de dólares a como cotizaban, ¿no? En dólar futuro, con el cepo que tenía que salir, y allí Federico Sturzenegger tuvo que emitir un montón de pesos para pagar esos dólares futuros, que fue futura devaluación. O sea, hay un tema ahí que es realmente muy serio, que hoy con el cepo y con todas las expectativas ancladas por los congelamientos de precios, no termina de explotar. Pero si el dólar oficial llega a desprenderse un poco de esta vorágine que veíamos, que le está haciendo perder, esta semana le hizo perder 200 millones de dólares en el mercado único libre de cambio, la devaluación administrada, y que no sea una devaluación acorde a lo que está pidiendo el mercado, así el mercado de futuros, el dólar futuro puede generar más conflictos. Pero una cosita que te quería contar para cerrar la parte internacional, todo esto que estamos viendo, y si vemos el gráfico que siempre vemos de las variables internacionales, el real, fíjate que fue la gran estrella esta semana, se apreció 4%, lo cual también ayudó muchísimo a que el dólar financiero también nuestro se aprecie, el dólar blue, pero fíjate que de esos 4 puntos, 3 fueron ayer. O sea, ayer tuvo una jornada extremadamente positiva todo el mundo. El S&P 500 pasó los $3.500, o sea, esto es histórico, y el petróleo se mantuvo prácticamente, subió $1 el WTI y 50 centavos el Brent, pero te quiero mostrar este gráfico, que explica también por qué el real se aprecia. El dólar, el índice de dólar, ustedes pueden ir a nuestra página de Instagram y ver nuestro especial sobre el dólar index. Fíjate que ayer solo cayó casi un 1%. O sea, el dólar a nivel global, frente al euro, frente al real y frente a muchos emergentes, se devaluó un 1%, casi fue 0,8, terminó el índice en 92,37, como ven ahí, el nivel más bajo desde junio del año pasado, del 2018, ¿no? Del año pasado. Entonces, esto ocurre porque obviamente la Fed, la Reserva Federal que emite los dólares, ha emitido también, ha tenido una sobreemisión, como pasa acá con los pesos. La diferencia es que la gente sigue accediendo al dólar, o sea, no es que le queman los dólares como al argentino medio le queman los pesos, entonces su devaluación es mucho menor, pero anunciaron que, como decimos, vienen las elecciones de noviembre, no piensan ponerle un freno a la economía. Siguen bajando las tasas de sus bonos, siguen diciendo inclusive que van a permitir un nivel de inflación un poquito mayor al habitual, que ya es el 2% anual, y esto hace que el dólar haya bajado un poco, subieron los commodities y las monedas emergentes se apreciaron, incluido el peso, no el oficial, ¿no? Esto generó esta especie de burbuja positiva que esperemos no explote en el corto plazo. Bueno, Seba, y en cuanto al dólar, ¿nos podés hacer un resumen de cómo fue la semana, si ya vamos cerrando? Exacto, quería tocar el temita de las reservas, como siempre ponemos este gráfico. Ahora que hablamos de si había o no piso en 43.000 millones de dólares las reservas brutas, bueno, bajaron, terminaron en 42.915, 133 millones menos que la semana pasada, y eso que esta semana, que es la última de agosto, no hay dólar solidario, porque ahí te quiero tocar el gran tema. Anoche se conoció la cantidad de personas que accedieron a los $200 que permite el Banco Central comprar de manera legal, obviamente, y fueron 3.900.000, casi 4.600.000 más que la semana anterior, que el mes anterior, que en junio. En julio, 750.000 millones de dólares se fueron por este
canal de ahorro, y la verdad se espera que va a ser peor aún en agosto y en septiembre. Agosto todavía no tenemos el dato, pero es peor que julio, y como arranca el nuevo mes en la semana entrante, muchos van a seguir utilizando las reservas a través de estos $200. La única noticia, llamémosle positiva, y con esto cerramos el informe, se conoció el saldo comercial de julio, arrojó casi 1.500 millones de dólares, pero claro, porque las importaciones respecto a julio de 2019 siguieron hundidas, 30% abajo, mientras que las exportaciones fueron 16% menos que hace un año. Estos son todos indicadores, como venimos diciendo hace ya un mes, de cómo tiene que hacer el gobierno para cambiar las expectativas. Sin dudas, con estos 5 puntos que marcabas al inicio del informe, el gobierno apunta a marcar algo que veremos si genera un efecto positivo o no, para que no sigan cayendo las reservas del Banco Central. Así es como te saludo y les agradezco a todos prestarnos atención durante tantos minutos en este nuevo resumen. Muchas gracias, Seba. Y como conclusión final, lo que vemos es que seguimos con los mismos temas desde hace ya varias entregas. Vemos también en el debate argentino un nivel muy poco sofisticado de discusión en toda la clase política sobre cuáles son las medidas de fondo que le van a permitir a Argentina salir de esta decadencia que ya es crónica, que ya tiene una década. Pareciera que las medidas de las últimas semanas no van en esa dirección. La política se mira a sí misma, solamente a su ombligo, está en otros temas, pero no hay realmente, o no vemos por lo menos, una serie de proyectos o de acuerdos o de consensos que se busquen para lograr salir, como digo, de esta decadencia. Así que bueno, esperemos que esto cambie. A veces las cosas se dan de abajo hacia arriba, por eso también tenemos que tener esperanza y dar un mensaje optimista, porque un poco también es nuestra intención, nuestro sentido. Como siempre decimos, nosotros vivimos en Argentina y queremos que a este país le vaya de la mejor manera posible. Así que sin más, Seba, te saludo y te agradezco una vez más, súper claro, y nos vemos en la próxima.